Buenos días a todos, a todas, a todes. Bueno, qué a gusto, qué bien la venimos pasando y también qué importante todo lo que se viene comentando en materia de derechos. Creo que nos llevamos también mucho para pensar todas, todos y todes. Como decía Esteban, mi nombre es Dolores Kovacevic, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en políticas públicas y género y diplomada en Educación Sexual Integral y Derechos Humanos. También capacitadora en Ley Micaela y en Educación Sexual Integral. Y bueno, la invitación hoy es para coordinar el próximo momento. Ahora voy a pasar a presentar también a quienes me van a acompañar en este mismo living que me antecedieron las compañeras y les compañeros. El talento LGBT aporta visibilidad, compromiso y agrega valor a los espacios laborales. Pero sabemos claramente que no solo alcanza con incorporar a personas del colectivo de la diversidad sexual al empleo formal, sino que también tenemos el desafío de que esas acciones de inclusión permitan el desarrollo personal y profesional de cada persona. Para conversar sobre esto y muchas otras cosas más, invitamos a subir al escenario a que nos acompañen a este living a Esteban Samartin, director operativo de SAP para el Cono Sur, sponsor de Pride SAP. ¿Por dónde está? Esteban, allá viene. También a Carlos Crisóstomo, director comercial de Hansen, La Sur y Day Council Lead. A Josefina Amieva y Saya Solano, integrantes de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Un aplauso para todos, por favor. Si quieren ir tomando asiento. Ahí van llegando, ahí van llegando. Siéntense como deseen, como se sientan cómodos. Perfecto. Nos quedaron distanciadas. Podemos ir pasando. Vamos a ir pasando. Ahí está. ¿Esto significa que empiezo yo? No sé, vamos a ver si damos primero la palabra. Bueno, la primera pregunta está dirigida para Samartin y dice así: SAP es una empresa global que tiene hace años compromiso abierto y público con el colectivo LGBT, incluyendo un activo capítulo Pride. ¿Qué valor crees que agrega esta comunidad interna a la empresa? Era yo, finalmente. Viste, al final te sorprendí, te di el micrófono de una y tenías razón. Bueno, para los que no conocen, SAP o SAP es una compañía de tecnología global, tiene más de 50 años, tiene representación en 130 países, más de 30 años en América Latina y tiene como pilar la diversidad e inclusión como pilar fundamental de lo que son los valores, ¿no? Desde nuestro CEO, presidente, cascadeando para toda la organización. Como vos bien decís, tenemos un capítulo que ya tiene 21 años, que empezó llamándose Homo Sapiens, por hacer un poquito de juego con el nombre de la empresa, y después obviamente fue evolucionando hasta convertirse en la red que hoy llamamos Pride, que tiene 8.000 colaboradores a nivel global y tiene un capítulo muy importante, muy fuerte en América Latina. Hemos ido por muchos hitos creciendo, ¿no? Ya creándose en 2001, en 2002 ya estábamos participando del índice de equidad y logramos el 100% a nivel global en el año 2008. Eso fue un hito muy importante que le dio también un envión muy grande a toda esta red, ¿no? Que es una de las tantas redes que tenemos dentro de la organización que tocan diferentes temas que tienen que ver con la diversidad e inclusión. En 2012 se creó el primer capítulo en América Latina que fue Pride Brasil. Pride Brasil realmente le puso también un impulso muy grande y fueron las personas las que empezaron a hacer la difusión, casi te diría en forma artesanal, ¿no? Yo siempre digo, las organizaciones tenemos recursos que son muy útiles para este tipo de cosas y que en definitiva lo que se tiene que sumar a esos recursos es el talento y la voluntad. Y con esa combinación de recurso, talento y voluntad, bueno, fuimos creciendo, llegamos a tener nuestro capítulo en Argentina, tenemos 7 redes de Pride en América Latina, en distintos países, pero que trabajan en forma unida. Y a tu pregunta sobre el valor,
Yo creo que Pride es un conjunto de personas que empuja, que todos los días empuja para tener un entorno de trabajo mejor, ¿no? Para que concienticemos, para que aprendamos, para que la organización ponga los recursos alineados a poder tener un lugar donde cada uno pueda ser quien es y sentirse bien en el lugar de trabajo. Es gente que no se conforma con el statu quo, que constantemente está tratando de cambiar, y no solamente el lugar de trabajo, sino también la comunidad. En definitiva, eso es un valor que nosotros reconocemos y que nos enorgullece, ¿no? Justamente ahí tenemos un doble orgullo. Gracias, Esteban, por tu palabra. Le queríamos también ahora pasar la palabra a Carlos. Le vamos a pasar ahí el micrófono, por aquí. Muchas gracias, Pamela. Hansen es una compañía líder de la industria farmacéutica y una compañía muy activa en materias de política de diversidad e inclusión LGBT. ¿Qué significa para Hansen construirse desde esos valores? Muchas gracias. Janssen es la compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, que es el grupo de salud más grande del mundo. Y tenemos unos principios y un documento que es nuestro credo, que desde hace más de 130 años nos guía cómo hacemos negocios, cómo atendemos a nuestros clientes, cómo cuidamos a nuestros empleados, cómo nos interrelacionamos con las comunidades donde trabajamos y cómo hacemos negocios al fin del día. Y a partir de este credo, que ya hace más de 130 habla de equidad, habla de diversidad y de inclusión, nacen nuestros grupos de afinidad. Y uno de ellos es el que llamamos Open and Out, para la comunidad LGBT+, que está en prácticamente todos los países donde hoy tenemos operaciones. ¿Qué trae para nosotros esto? Esta es la forma donde nuestros empleados muestran día a día este credo y esta forma de hacer los negocios, cómo traen ese orgullo de pertenecer, que a la larga permite traer la versión completa de nuestros empleados, sin tener que ocultar identidad, sin tener que adaptarse a un status quo de un país. Y saben que dentro de la compañía tienen este entorno seguro donde se pueden expresar con tranquilidad, con seguridad y a la larga dar su mejor versión. Para nosotros eso es fundamental. Nos ayuda a construir internamente una cultura donde todos pertenecemos y también hacia afuera nos permite atraer talento, retenerlo y sobre todo comprometerlo y empoderarlo para que nada los limite y para que puedan buscar ese cambio que queremos en el mundo. Muchas gracias, Carlos. Pensaba en esto de que tanto Carlos como Esteban hacen referencia al compromiso sostenido que hay que tener, ¿no? Para que los derechos y para que también quienes transitan esos espacios se sientan cómodas, cómodos, cómodes. Así que bueno, no quería dejar de hacer referencia brevemente a lo que ambos decían, porque la verdad que me parece súper interesante y relevante también. Ahora para Saya o para Josefina, ustedes decidirán. Queríamos referenciar a que el Congreso de la Nación es la primera institución pública nacional en implementar el cupo laboral travesti trans, incluso antes de contar con la ley a nivel nacional. ¿Por qué creen o por qué crees que es importante este tipo de acciones positivas en los ámbitos del Estado? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a cada uno de ustedes. La verdad que me siento muy feliz y orgullosa, acompañado de tantas personas. La verdad que para mí es un honor y un placer. ¿Qué decirles? Primeramente quiero contarles algo. Yo soy Saya Solano Tacuche, una persona travesti trans, una identidad travesti trans, migrante, originaria, sobreviviente, de 57 años de edad. Si bien es cierto, están hablando mucho del colectivo LGTBQ, pero me gustaría enfocarme un poquito más al tema del cupo laboral travesti trans. ¿Por qué es tan importante? Porque es tan importante realmente para nosotras, para nosotros y para nosotres, que hoy en día tengamos un trabajo registrado. Porque literalmente, nosotras, hablando de mis compañeras, ¿no? Josefina, allá está Micaela Casas, Pamela, que está adelante. Antes nos veíamos únicamente en una esquina de una calle, pero no porque lo queríamos, sino porque sistemáticamente toda una vida, toda una historia hemos sido empujada para poder seguir sobreviviendo a la prostitución. Porque nunca hemos tenido la oportunidad, esa igualdad
ese sueño que lo tiene cualquier persona. A nosotras nos limitaron en soñar, pero sí soñábamos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, que algún día iban a haber estos cambios. Gracias, gracias por estos tantos cambios a la Argentina, a nuestra amada Argentina, que es líderes en derechos, de igualdad e inclusión. Porque para nosotras, las compañeras, los compañeros y los compañeros, es un pasaporte a la vida. ¿Por qué digo un pasaporte a la vida? Porque antes no teníamos esa oportunidad de trabajar. Porque teníamos la voluntad, sí, la voluntad de presentarnos a un trabajo. Queríamos trabajar. Pero ¿quién tomaba una traba? Nadie. Es más, salíamos a la calle a caminar un rato o a ir a comprar pan. En pleno día nos llevaban presas, detenidas. Si se recuerdan, los códigos contravencionales, que no nos llevaban por un día ni por 2 días, porque, valga las razones, es 1000 veces ir por hurto, presa uno, que por ser una traba. O también las personas que dicen en ese entonces, que nos llevaban presos simplemente hecho por portar ropa que no era adecuada hacia nosotras. Ahí 30, 60, 90 días entrábamos diosas y salíamos, ustedes se imaginarán. Esos eran otras épocas. Hoy, yo a mis 55 años, gracias al programa que mi compañera va a explicar, yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la Cámara de Diputados. Eso me dio dignidad. Y la oportunidad de poder alquilar, ya no dormir debajo de un puente, ni pedir prestado a una compañera. La oportunidad de poder llenar mi heladera, alquilar dignamente, tener una obra social y seguir creciendo como persona. Porque yo también tengo derecho a soñar. Al igual que mis muchas compañeras que todavía no tienen la oportunidad de trabajar. Yo escuché recientemente, anteriormente en el otro panel, estaba México, Estados Unidos, estaba Chile, y hablaron particularmente referente a las compañeras, y es cierto. Yo creo que todo el colectivo siempre sigue golpeado, pero particularmente, hablando de la comunidad travesti trans, de nuestras compañeras, eso ha sido. Y no lo hago por revictimización, sino porque realmente mi cuerpo tiene memoria. Y los recorridos y estos sueños que hoy en día puedo tener la oportunidad de compartir este panel con ustedes, yo les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Josefina, ¿querés sumar algo? Hola, buenos días, buenas tardes. No sé bien qué hora es todavía. No soy muy buena hablando en público, pero así que si hablo muy rápido me dicen. Me quedo pensando, también viendo otros compañeros acá hablando, a mi compañera Saya, que siempre aprendo de vos. Yo tengo 32 años, este año cumplo 33, y recuerdo que la primera vez que veo una persona, creo que lo complejo en esta sociedad en lo cual si uno se corre de esas normas, de estos regímenes que tenemos sociales, de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que ser, qué nos tiene que gustar, cómo nos tenemos que vestir. Recuerdo que la primera vez que yo encuentro una persona que más o menos dije, así me siento yo, fue en Crónica, que estaban haciendo una entrevista a una mujer trans que estaba ejerciendo la prostitución. Obviamente que estaba muy, no sé si era por alcohol o por drogas, pero completamente ridiculizada, ¿no? Como esa fue la primera imagen que yo encuentro, como a esta chica me siento igual que ella, ¿no? Y también el lugar que se le dejaba a esa persona trans en la sociedad. El ridículo, la calle, la marginalidad. Y la verdad que ver lo que es primero una política pública, cómo realmente transforma no solamente nuestras vidas, sino la sociedad en sí,
y verme hoy acá con mis compañeras, y ver otras personas y decir, che, estoy sentada acá pensando en esa niña, la verdad que me llena de orgullo. Nunca pensé que iba a pasar. A veces nos sucedía que ¿cuándo vamos a tener un documento? El tema, yo pienso también esta cuestión, quizás no la atravesé tanto yo, Saya, mi compañera, sí, por la edad, perdón compañera, pero es así. La cuestión de buscar un trabajo antes de la ley de identidad de género, digo, ir a buscar un empleo era imposible, porque vos entrabas a una entrevista, empezabas a hablar y en el momento que tenías que mostrar tu documentación decía Juan Pedro o lo que sea, y ahí ya quedabas completamente anulada. No importa si eras capaz, si llegabas a lo que se requería para el puesto. Y sistemáticamente la sociedad tenía esos sistemas que te llevaban a la marginalidad, a la esquina. Y ese siempre fue nuestros lugares. Y hoy estar reivindicando nuestra identidad, ocupando estos espacios, la verdad que me llena de orgullo por mí, por mi compañera y por las futuras generaciones que espero que no tengan que pasar por lo que tuvimos que pasar nosotros en general. Eso es lo que quería decir. Nada más, gracias. Gracias. Ay. No es que quiera seguir hablando, pero yo sé que Josefina es un poquito tímida, pero a mí la calle me construyó, me formó, yo creo que a todas las compañeras. Y no hay que tener miedo a una compañera travesti trans, ni incluirla en un trabajo, porque yo creo que nosotras podemos, podemos. Y espero que algún día alguna compañera llegue más arriba. Y hablando de esto, Josefina, a mí me gustaría que nos cuentes referente al acompañamiento que hacemos, porque antes de que se aprobara el tema del cupo laboral travesti trans, en la Cámara se aprobó por decreto presidencial se me va, no es la edad, no es la edad. Tenemos el programa Travesti Trans, que tenemos el acompañamiento, que Josefina nos puede contar esto al respecto. Te está conduciendo. Ay, pero me está coachando a mí el evento, o sea, ¿cómo es compartido esto? Si querés tomar un segundo la palabra, Josefina, después podemos seguir con la ronda de preguntas y podemos también cerrar luego con el programa. ¿Cómo sería la pregunta entonces? No, si querés responder bueno. a lo que decía Saya, como para... Sí, como dice perfecto. Saya, en la Cámara de Diputados se crea el programa de empleo, formación y desarrollo para personas travesti trans. El 26 de agosto del 2020, esto fue previo a que salga la ley de cupo laboral, y el cual lo que se pensó como objetivo de este programa es que no sea solamente un cupo, donde la persona ingresa. Pues me quedo pensando mucho a veces en las políticas. Había un compañero que estaba hablando, creo que era de México, sí, creo que era México, que se hablaba de estas cuestiones cuando uno ingresa a una empresa y se firma como un documento de no discriminación, y después cuando la persona quizás ingresa, y esto habla por el colectivo LGTB en general, nos chocamos con otras realidades, ¿no? Porque al ser, de alguna forma, yo participo en un espacio que el nombre me parece muy acertado, terminamos siendo de alguna forma trabajadores inesperados, que no se espera que lleguemos a estos espacios, que seamos compañeros, que compartamos un escritorio. Y por ejemplo, uno de los desafíos que sucedió también en la Cámara es como, bueno, tenemos un cupo, pero toda la estructura, hasta pensar en los baños, ¿no? Los baños binarios. Bueno, la persona que quizás no binaria que ingresa, la pregunta era, ¿a qué baño tengo que ir? ¿No? Y también como pensar puertas para adentro, ¿qué nos pasa al resto o del espacio, la compañía, la empresa o la organización, en este caso el Congreso? Compartir baños con personas diversas, ¿no? Como que son desafíos que yo creo que estas políticas, más allá de transformarnos en nuestra vida, digo, de tener, como decía, una obra social, poder pasar a tener un alquiler con una ley de alquileres, no tener, porque puedes presentar recibo de sueldo, digo, hay realmente un montón de derechos que se ganan a través de tener un trabajo registrado. Algo más profundo y más rico de las políticas de diversidad es que realmente transforman las lógicas de las instituciones y empresas, justamente haciéndolas más diversas. Digo, algo me pasó
ya con esto cierro, como para seguir, de que muchos compañeros te terminan contando que nunca se habían cruzado con una persona trans, que quizás somos una realidad que realmente se espera por los estigmas que se arman en la sociedad o cómo te marcan en los medios de comunicación en la esquina. Y de repente sos una compañera que estás compartiendo día a día un espacio de trabajo y cómo eso también derriba un montón de estigmas, de estereotipos sociales que se forman a través de orientaciones o identidades de género. Gracias, Josefina. Me quedo pensando tanto en las palabras de Saya como en las tuyas, Josefina, esto de la importancia de las políticas públicas que acompañen, ¿no? De la normativa, de las legislaciones, no solo para crear derechos, sino también para promover la participación de las empresas. Y pensaba también en esto que vos decías, sobre todo el ruido que nos hace lo edilicio, ¿no? Esto de, bueno, ¿a qué baño va? Que siempre es como el problema, lo pienso desde la lógica también docente, por transitar las instituciones educativas, ¿no? Las dificultades que a veces se presentan en ese sentido. Así que, bueno, traerlo, poner el ejemplo y visibilizar ese tipo de situaciones que son recontra cotidianas y suceden muy habitualmente, está buenísimo para pensar nuevas estrategias de acción y de intervención en los espacios que transitamos cotidianamente. La próxima pregunta es para Esteban. Antes te traté por tu apellido, tan docente que duele. Vieron que es San Martín presente y así sucesivamente, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, Esteban, ¿cuántas personas voluntarias están involucradas en estos capítulos que referenciabas anteriormente? ¿Y cuál crees que es el rol de las personas aliadas que se suman a las acciones de los grupos de afinidad? Bien. Como creo que lo mencioné hace un ratito, a nivel global somos 8.000 más o menos. Nos golpeó la pandemia, lo tengo que reconocer porque ese número hasta 2018, 2019 venía creciendo mucho y un poquito se estancó. Nos gusta mucho la presencialidad y hacíamos muchos eventos participativos en las oficinas, con el resto de los colaboradores, con otras empresas. Eso nos desaceleró un poquito, pero estamos en 8.000 y en Argentina somos 20. Y cuando vine, chequeé 2 veces ese número, a ver si éramos 20, porque parece que hubiera 200 en lugar de 20. Pero sí, somos 20 colaboradores en este grupo. Ahora, 20 que por supuesto tenemos en nuestras espaldas a la organización. Por eso la pregunta de los aliados es sumamente importante, porque vos imaginate, yo hace un rato decía, ¿no? El capítulo de Brasil comenzó en 2012 y fue un chico de Brasil que se tomaba un avión, iba a todas las oficinas, gerente por gerente a hablar, ¿no? Y a generar conciencia de algo que yo, te digo la verdad, hace 10 años era un troglodita comparado con lo que hoy sé. No por mi forma de ser, pero por lo que desconocía. Es tremendo lo que vos recién decías, ¿no? Si uno no empieza a pensar y ponerse en lugar del otro, ¿cómo haces después para enfrentar el cambio y que sea algo donde todos se sientan cómodos, ¿no? Y decir, uy, ¿acá qué está pasando? No. Bueno, trabajo de hormiga y el aliado, en este caso puedo hablar desde ese rol, necesita entender, necesita aprender, preguntar, empatizar y multiplicar, ¿no? En definitiva, ahí creo que bueno, hay muchísimas cosas que nosotros hacemos, pero aprender es tomar conciencia, es que alguien te haga entender que no todo el mundo se puede sentir libre de contar lo que hizo el fin de semana, o que a lo mejor si las condiciones no están dadas, eso es una realidad que se daba. Y entonces, ¿cómo haces para cambiar esa realidad? Entonces, obviamente hay que prepararse. Nosotros tenemos experiencia hasta en programas de autismo. Imagínate lo que hemos tenido que trabajar para poder tener colaboradores del espectro autista en un montón de disciplinas. Y bueno, obviamente eso nos ayuda como gimnasia a poder ampliar de alguna manera nuestra capacidad de escuchar, nuestra capacidad de comprender y de empatizar, que es lo más importante. Una vez que lográs eso, después sos parte, te contagiás y decís, bueno, quiero ayudar a multiplicar esto, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a repetir, las empresas somos o tenemos la suerte de tener recursos, no son ilimitados, pero son recursos muy valiosos, desde sistemas de comunicaciones, desde una computadora, desde papelería y cosas que podemos usar para ayudar. Nosotros colaboramos con Casa Trans y ahora estamos buscando material didáctico para poder donar este año y computadoras para poder donar este año, y eso lo hacemos gracias a la empresa. También lo haríamos, y obviamente creo que lo más importante que dona la gente es su tiempo, ¿no? Su tiempo y las ganas. Pero con tiempo y ganas y una organización atrás, si vos
podés manejar bien eso, podés hacer realmente un efecto multiplicador. Entonces ahí creo que está el rol del aliado es eso. Y muchas veces, en mi caso, yo tengo un cargo donde soy el sponsor, ¿no?, de todo lo que es la red de Pride en América Latina. Hasta hace poco era en la región sur y ahora en América Latina. Y nosotros, de alguna manera, escuchamos las iniciativas que salen del grupo de los chicos que vienen con una idea, que dicen quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y nosotros de alguna manera podemos manejar toda esa parte política, el networking y también algo de presupuesto adicional como para decir, bueno, vamos a hacer que esto sea posible. Así que yo, por eso digo, a las organizaciones les hablo y les digo, aprovechemos todo lo que tenemos, porque con todo eso, más la voluntad y las ganas de los chicos y la conciencia y la empatía, realmente podemos generar lo que se necesita, ¿no? Esto que estábamos hablando recién. Gracias, Esteban. Con respecto a lo que decías, mientras le pasamos acá el micrófono a Carlos para las próximas preguntas, me parece que es recontra relevante hacer hincapié en esto de la empatía necesaria que tenemos que tener en los ámbitos laborales y también esto de funcionar como replicadores, ¿no? Como vos decías también, frente tal vez al desconocimiento, la empatía y replicar ahí entre compañeros, compañeras y compañeros para generar mejores condiciones de trabajo para todos. Así que gracias por tu intervención. Carlos, has gestionado programas de la compañía en Argentina y en Chile y seguramente en algunos otros países. ¿Qué retos encontraste en cada una de tus experiencias? ¿Qué puede hacer una compañía como Hansen para impulsar una misma agenda en contextos diferentes, tanto en materia legal como en materia social hacia el colectivo LGBT? Y sumar a eso, y en todo caso después repasamos ahí las preguntas, si alguna se olvida, porque eso también sucede, en nuestras organizaciones y en nuestra vida cotidiana estamos cruzados por sesgos inconscientes que pueden inducirnos a tomar decisiones desde el prejuicio o con un criterio discriminatorio. ¿Qué tipo de acciones se llevan adelante para reducir al máximo este tipo de riesgos? Me encanta esa pregunta. Puedo partir por esa y después te contesto las otras. El orden lo manejas vos. Porque además lo tengo muy reciente y es este rol del aliado y el rol que en Johnson & Johnson le damos al aliado, y no solo al par, sino que a los directores, a los vicepresidentes, a los presidentes de la compañía, porque parte también desde ahí es cómo la comunidad se siente acogida por los jefes, que a veces intimidan y a veces son los que hacen políticas y no toman en cuenta toda la realidad. Desde ahí, el año pasado en Johnson & Johnson capacitamos a todos los directores, todos los vicepresidentes, todos los presidentes en el mundo, incluyendo Argentina, en el sesgo inconsciente. Esto primero identificar cuál es mi sesgo, si es de género, si es de raza, si es de identidad, si es de orientación sexual. Y al sacarlo a la luz, al discutirlo y al hablarlo, tengo más herramientas y le estamos dando a los líderes de las compañías herramientas primero para que lo identifiquen y para que trabajen sobre eso, en temas de reclutamiento, en temas de avance de carrera, en temas de conversaciones. Es fundamental ese rol del sesgo inconsciente que no nos damos cuenta y está ahí, todos lo tenemos de alguna manera y lo bueno de hablarlo y discutirlo es que se hacen soluciones y se buscan caminos para resolverlo. También estuve en México y me acordaba de cuando hablábamos de políticas en México y también es un orgullo haber desde la compañía extendido beneficios que teníamos para los empleados, por ejemplo, del matrimonio igualitario. México recién el año pasado a nivel nacional y federal tiene la ley de matrimonio igualitario. Incluso antes de eso nosotros ya extendíamos los beneficios a cualquier tipo de pareja, incluso parejas del mismo sexo, porque consideramos que eso era importante. Y tal cual lo dijimos antes en el panel, era un caos y cada uno iba poniendo las cosas que aprendía o que se hacían en otros países y cómo traemos a los países donde estamos. Y ese es el beneficio que tenemos como compañía multinacional de aprender de diferentes partes y ser los pioneros, ser los primeros en traer a nuestros países y a esta región que tanto lo necesita, estas políticas internas de fomento de la equidad, que para nosotros es clave.
Carlos, y en torno a esto de las capacitaciones que vos venías mencionando, ¿no? Porque necesariamente, como decías también, para poder visibilizar rasgos inconscientes necesitamos justamente hacer un trabajo, que en este caso pueden ser tipos de capacitaciones como herramienta concreta para visibilizar. ¿Y qué retos se encontraron en estas experiencias que vos venís comentando? Primero, mucha sorpresa, porque al primero una pregunta a cualquiera es, yo no tengo sesgos, yo estoy bien, yo soy diverso y soy amplio. Cuando empiezas a cuestionarte, surgen preguntas y surgen muchas políticas que no nos damos cuenta. Y cosas cotidianas, como decíamos, el baño del diario, son temas diarios de la gente que cuando uno hace políticas de compañía no siempre las identifica. Y ese tipo de cosas del día a día, de cómo me siento, de dónde me puedo sentar, de con quién más cuento en esta empresa, son las cosas que nos dimos cuenta y estamos trabajando para resolver esos espacios que hoy tenemos. También vemos temas hacia afuera, donde también vemos inequidades afuera de la compañía que estamos tratando de atender. Cosas como los estudios clínicos. Somos una compañía de salud, investigamos, traemos medicamentos nuevos a los países donde estamos y vimos una necesidad que es la falta de representatividad de la comunidad trans, por ejemplo. Y aquí trabajamos mucho en Argentina con la Fundación Huésped para garantizar que en nuestros estudios clínicos hayan cohortes específicos de personas trans para entender cómo los medicamentos funcionan, se aplican y qué efectos pueden tener en esta población particular y garantizar que haya medicamentos aprobados con las indicaciones desde las autoridades regulatorias que se puedan utilizar con toda tranquilidad y certeza y aprobación del ente regulatorio en estas poblaciones. Son los tipos de cosas que nos encontramos con conversaciones, con discusiones y esta diversidad que tenemos adentro nos permite entender mejor al cliente, entender mejor al paciente, entender mejor a nuestro consumidor y salen estas preguntas que nos permiten buscar soluciones alrededor de ellas, que no son sencillas, no son todas sencillas, pero se puede, con un equipo diverso, abierto de mente y buscando estas soluciones se pueden conseguir. Vos decías que, bueno, obviamente no es sencillo, por eso se transforman, ¿no?, en retos, en desafíos del trabajo y de lo cotidiano. Y también para poder contestar, y después también le vamos a dar la palabra a Josefina, ¿cómo puede o qué puede hacer una compañía como Hansen con esta diversidad que vos venías también mencionando en cuanto a clientes, para impulsar una misma agenda en contextos tan disímiles, tan distintos, en materia legal como en materia social para el colectivo LGBT? Creo que es importante el construir equipos diversos y eso para nosotros es parte esencial de cómo armamos un equipo. Tenemos que tener diversidad que refleje la comunidad donde estamos y ese es un objetivo que tenemos como compañía en el mundo, es que nuestra fuerza laboral refleje las comunidades donde estamos, que están cambiando y se están moviendo y tenemos que ser parte de esto. Esto nos permite traer estas ideas nuevas y buscar soluciones diversas. Está súper comprobado. Hay estudios donde dicen que si en un equipo de trabajo tenemos un representante que sea afín a una comunidad puntual o a un grupo específico de clientes, el grupo completo mejora su entendimiento y pasa de un 27% a un 68% de entendimiento del mercado, entendimiento del cliente, solo por tener a alguien adentro del equipo. Y eso es algo que estamos haciendo y tratamos de fomentar con nuestros líderes, con nuestras políticas, de que los equipos se armen de manera diversa y no solo con un pensamiento, una perspectiva, un tipo de experiencias, un tipo de identidad. Y eso para nosotros es la esencia de cómo nacen las ideas innovadoras y cómo podemos a la larga tener un mundo más saludable y más equitativo para todos. Gracias, Carlos. Vamos a pasarle a José. Una última pregunta individual y después, antes de cerrar, quisiera hacer una pregunta para todos, para que se tomen un ratito para responder. José, si quisiera sumar, ¿cuáles son las principales características del proceso de inclusión laboral y cómo se implementan? Bien, bueno, hay mucha info ahí. Me dijiste el acompañamiento y cómo se van implementando. Las principales, sí, del proceso de inclusión laboral y cómo se implementan. Bien. Bueno, cuando se crea el programa de empleo, también se crea un equipo interdisciplinario del cual con Saya formamos parte, que parte del equipo
tienen el trabajo de entrevistar a todas las personas que envían un CV, que eso después lo podemos poner a disposición. También digo, esta base que vamos formando con los CVs de las personas y a su vez las personas son entrevistadas por una psicóloga y un técnico en la selección del personal para formar un perfil de la persona. Y esto también algo a tener en cuenta porque no todo el colectivo travesti, trans y no binario tiene experiencias laborales registradas, pero poder sacar las expertices, las herramientas que hayan construido a través de la militancia, a través de otros espacios que no son los que comúnmente tienen acceso a un trabajo registrado. Esto se hace independientemente si hay búsquedas, en este caso, dentro de la Cámara. Entonces, cuando después hay una búsqueda abierta, bueno, se ven los perfiles y lo que hacemos como programa es siempre priorizar a la población más vulnerada, que es las personas travesti trans mayores de 35 o 40 años. Y esta base la pongo a disposición, digo, por si alguna empresa desea aplicar al cupo y está buscando algún tipo de perfil, se puede comunicar con nosotros y bueno, ahí poder ayudar a que otra persona tenga acceso a un trabajo. Después lo que se pensó, y esto es importante, es el tema del acompañamiento que sea permanente y constante. ¿Por qué? Si bien, como decíamos antes, hay personas que ya tienen experiencia laboral, entonces, digo, a ver, si pensamos en eso es todos los trámites que uno tiene que hacer para ingresar a un trabajo registrado, ¿no? Y hay personas que quizás que este va a ser su primer trabajo registrado y tienen 50 años, 55 años. Entonces es acompañar ese proceso de, bueno, ayudar a la persona que presenta la documentación, cuál sea la documentación, antecedentes penales, cómo sacarlos, el tema del sellado de los títulos secundarios, si es que lo tiene, si es que ha finalizado los estudios, perdón. Y después todo ese proceso nuevo de derechos, de esos derechos ganados por tener un trabajo registrado, que es, por ejemplo, bueno, ahora va a poder acceder a una apertura en la cuenta de un banco, va a poder acceder a una obra social, bueno, poder acompañar todo ese proceso que implica un trabajo registrado. Y además, para dar ejemplos, ¿no? de a veces lo complejo, porque tampoco hay experiencias previas sobre, bueno, un programa de acompañamiento travesti trans en estructuras que son sumamente binarias y en eso es para todos igual. Por ejemplo, cuando la persona tiene que hacerse los estudios preocupacionales, nos ha pasado muchas veces que la persona trans, esto es una empresa tercerizada, que van a un lugar, se presentan y hacen todos los estudios, y nos ha pasado quizás con algún compañero que cuando fue a hacer la consulta ginecológica o generalista, como que tuvo una mala atención porque la persona, el médico se incomodó al ver un cuerpo distinto, entonces hasta como yo le preguntaba, bueno, pero te tengo que revisar, y como la persona termina diciendo, bueno, hacé lo que harías con cualquier otra persona que viene a hacer una consulta, ¿no? Y nos vamos encontrando con esos desafíos que después, a través también del ejercicio del hacer el trabajo y de este acompañamiento constante en diferentes espacios, bueno, vamos mejorando de a poco esos circuitos, ¿no? Como, bueno, brindemos capacitaciones sobre salud travesti trans a este espacio. O sea, vayamos buscando herramientas para que estos lugares sean más amigables y realmente más accesibles para todos. Pensando en la salud, ¿no? Y después con respecto al tema de, bueno, el programa tiene dos nombres, que es formación y desarrollo. En la parte de formación lo que hace es fomentar el desarrollo individual de cada persona que ingresa. Digo, si la persona no terminó sus estudios secundarios, es bueno fomentar a que los termine. Y después, dependiendo en qué área va a ingresar y qué tareas va a desempeñar, es acercarle las herramientas que necesite para ir quizás ayudar a ese proceso de inserción laboral. Porque una cosa también, y esto sucede mucho, en que aplican para lugares que aplican para el cupo, pero es solamente un cupo es un cupo de trabajo. Después lo que es que la pertenencia en ese espacio a veces no sucede. Y creo, como decía acá Esteban, gracias por los nombres, esto de que, bueno, cuando me hiciste acordar a un...
capacitaciones en los espacios donde va a haber un ingreso y una de las personas nos preguntó, bueno, pero esto no es discriminación positiva. Digo, ¿por qué tenemos que hacer un taller específico porque va a ingresar una persona trans? Que me pareció muy acertada la pregunta. Y después en el desarrollo de esa capacitación, estas pequeñas cosas terminan saliendo a la luz que después del convenio dice, la verdad que sí, es sumamente necesario, ¿no? Como también algo que sucede con el colectivo trans y también con el colectivo LGTB en general, es que a veces terminan pasando cosas como muy inéditas, que es encontrarte con una persona que te pregunta, che, bueno, ¿y cuál era tu nombre anterior? ¿Viste? Como empiezan a haber preguntas sobre la intimidad de la persona, que si uno se pone de otro lugar, es como que queda muy fuera de lugar. Y eso a veces pasa por ignorancia, por no darte cuenta de lo que estás preguntando, pero sucede mucho con el colectivo trans. Hacer preguntas del índole privado. Inclusive en las consultas médicas, que eso también se fue reforzando, bueno, de qué corresponde preguntar y qué no, para hacer una consulta correcta de la persona que está asistiendo. Entonces, el tema del acompañamiento constante y permanente se refleja en esto, ¿no? En ir acompañando a las personas en los diferentes espacios que va atravesando dentro de un trabajo registrado, donde van saliendo a través del acompañamiento diferentes dificultades. Porque vuelvo a lo mismo, somos de alguna forma trabajadores inesperados, ¿no? Como no se nos esperaba en esos espacios de trabajo y de repente somos compañeros, compañeras y compañeres ocupando una oficina, siendo compañeros diarios y creo que como que esa es la idea y lo más enriquecedor de lo que pensamos como el acompañamiento en este cupo de empleo travesti trans. Gracias, Josefina. Bueno, gracias a Josefina, a Esteban, a Carlos, a Saya. Como cierre, me parece que todos, todas y todes nos llevamos, o al menos me parece interesante destacar esto que fue surgiendo en cada una de las palabras y las intervenciones que ustedes fueron haciendo, vinculada a la necesidad de empatía, de visibilizar, de trabajar colectiva y colaborativamente, ¿sí? De tejer redes, como también se mencionó. Así que bueno, me parece que ese es el cierre ideal para este panel, para este living que hemos compartido. Les pido por favor un fuerte aplauso a las invitadas. E invitamos a subir a Pamela Rocci nuevamente al escenario. Muchas gracias.